¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí estoy de vuelta con un momento más en el que vamos a poder hablar sobre este fantástico y extraordinario mito que es el de Ariadna, el de Teseo, el de el Minotauro, el hilo, el laberinto, todos estos elementos que se van conjuntando y que nos van mostrando de una manera extraordinaria, elementos que nos van a permitir reflexionar sobre nosotros mismos. En aquella ocasión decía yo que el laberinto es una manera de pensar en nosotros. ¿Y quién no va a pensar que el laberinto es de alguna manera nosotros? Si cada vez que tenemos alguna situación por la que estamos pasando, por ejemplo, un problema que hay que resolver, una situación de vida por la que de repente no sabemos cómo enfrentar y donde eventualmente nos sentimos atrapados, pero esta sensación de atrapamiento, finalmente, si la vamos analizando y la vamos desmenuzando y la vamos comprendiendo, nos daremos cuenta que habla de cómo es que estamos enfrentando un evento de nuestra vida. Somos el laberinto, efectivamente. Imaginen esta escena, este momento en el que Teseo se enfrenta al Minotauro con su mano derecha llevando el puñal, con su mano izquierda donde ha venido tendiendo el hilo que Ariadna le dio, y se encuentra con el Minotauro. Y entonces este Minotauro, con su cuerpo brutal, sus cuernos en la cabeza, amo y señor del laberinto. Entonces esta imagen que es como un espejo, de un lado tengo al Minotauro, amo y señor del laberinto, donde se hace su voluntad, donde se hace lo que él quiere, y del otro lado tengo a Teseo armado con el puñal, que es una herramienta, es un artefacto, es algo que se hizo con el uso de la inteligencia, que se armó, que se hizo, tiene un mango, tiene un filo. Entonces esta imagen de la herramienta es muy importante y podremos ahondar sobre ella más adelante, pero conectado con Ariadna. El hilo que ha venido es un hilo de pensamiento y de razonamiento y de comprensión que nos conecta con el exterior del laberinto, es decir, con un mundo objetivo, con un mundo fundamentado, no con un mundo de creencias, con toda esta confusión y este intrincamiento y esta idea poco exacta de qué es lo que está pasando. Este momento, como espejo en el que se ven Teseo y el Minotauro como espejo, digo yo, se parece mucho a imágenes semejantes que están plasmadas en otros mitos. Por ejemplo, recuerden el mito de la creación, en ese momento en el que Urano, el dios primigenio, original, tiene hijos y todos los hijos se los está comiendo. Y como se los come, entonces no hay manera de que haya algo que venga a ocurrir después, porque Urano, con un hambre imparable, se come a sus hijos. Y llega el momento en que nace Cronos, y de alguna manera, que voy a brincármela ahorita, pero Cronos entonces crece, es salvado de ser comido por su padre, y entonces Cronos mata a su padre. Y en este parricidio original, que desde el punto de vista de este mito es el que va dando nacimiento a la escala del tiempo, porque recordemos que Cronos es el tiempo, donde se puede empezar a hacer un registro de qué pasa antes, qué pasa después, cómo estuvo la cosa, etc. Cronos, sin embargo, no tiene una referencia sucesoria de los hechos, porque falta la inteligencia capaz de entender lo que esté pasando. Y es hasta que nace Zeus que es posible que Zeus, de la misma manera como ahora mata como lo hizo Cronos con su padre, un parricidio original, viene un segundo parricidio, que es el momento en el que Zeus ahora da muerte a su padre, que en este caso es Cronos. Este momento en el que un ser, una imagen alegórica, se enfrenta a otro ser, donde un ser descabeza un no ser, algo que no debe continuar como está, porque es momento de ejecutar un cambio significativo. Estos momentos, piensen entonces en el primer escenario que puse con Minotauro, Teseo, en el segundo con Cronos, Urano, y ahora Zeus, Cronos. Este momento en el que la inteligencia tiene que romper
para poder dar nacimiento a una nueva manera de ser. Y entonces asegurarse de ser germen de sí mismo, de un desarrollo ulterior que va a permitir un crecimiento profundo, auténtico y verdadero de sí mismo, son momentos que tienen que ver con el desarrollo de sí mismo, con el desarrollo de la inteligencia, con el desarrollo del ser, con el desarrollo de la conciencia, con el desarrollo de la comprensión. Estos elementos no solamente se van conectando allí en estos mitos, es algo que también se puede ver en otros casos. Por ejemplo, pensemos ahora en el caso de Pinocho. ¿Se acuerdan que Pinocho precisamente es este muñeco de madera que no tiene posibilidad de tener una alma y que no tiene una conciencia? Solo tiene este deseo de tener algo en él que le permita trascender. Es un muñeco que tiene una vida extraña porque está en un cuerpo que es de madera, pero no es de carne, no siente que tenga esta posibilidad de trascender y de llegar más allá, porque a fin de cuentas es un ser que está viviendo un cuerpo de madera. Entonces hay otra vez esa alegoría, esta posibilidad del movimiento de Pinocho solamente se presenta en este cuento porque él de alguna manera es simplemente movido por agentes externos, como un tipo de títere, ¿no? Entonces este títere que es movido por elementos externos, como nos ocurre frecuentemente, ¿cuántas veces no pasa que ocurre un elemento en el exterior? Este elemento impacta en nuestra mente y a partir de lo que pensamos, con ideas que no han sido analizadas, que no han sido revisadas, que no han sido concienciadas y que por lo tanto no nos permiten comprensión, llegan y entonces nos impactan primero en la mente, y a partir de nuestras creencias y de una manera de pensar que no está fundamentada, estamos nosotros mismos generando emociones y a partir de esas emociones actuamos. Y actuamos como en el caso de Pinocho, como títeres, o como en el caso de antes de que llegue Zeus y entonces genere a partir de la luz de la inteligencia una creación más congruente, o como en el caso de Teseo, hasta que no acaba con el Minotauro y abre las puertas del laberinto encontrándose con Ariadna. Este florecimiento interior es posible. Hasta que eso no pasa, este florecimiento y esta capacidad de crecimiento y de comprensión no es posible. Estamos hablando entonces de un trabajo de introspección, de análisis y de comprensión de quién soy, qué estoy haciendo, cómo estoy articulado, por qué estoy actuando de la manera en la que estoy actuando, y eso no es otra cosa que conocerse a sí mismo, pero conocerse no con base solamente en acumular información de cómo se puede acumular, por ejemplo, cuando uno llega a un espejo y se ve y dice, ah, bueno, sí, ahí estoy, soy el que está allí en el espejo. No, conocerse en una visión más profunda, más auténtica, más con datos que son finalmente objetivos. Y esta objetividad viene de la observación detallada, constante, imparable, de cómo es que estoy actuando, por qué estoy actuando así, y saber hallar el hilo conductor entre la formación que tuve en mi crecimiento como individuo y la concienciación profunda de cómo debo actuar, por qué debo actuar, y tener el cómo y el por qué de cómo me estoy armando para a partir de ello germinar y gestar en mí un ser con vida interior profunda, plena, floreciente, de manera imparable. Nos veremos en la siguiente.